Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Hoy arrancamos con el tercer episodio de la tercera temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. Esta temporada queremos reflexionar sobre los saldos y retos que dejó la pandemia por COVID-19 en el ámbito educativo. Para ello, en el episodio de hoy nos acompaña Rosa Guadalupe Mendoza Suani, investigadora de la Universidad Veracruzana, que es parte del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Ciencia. Lupita es doctora en políticas por la Universidad de York, en Reino Unido, y maestra en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus líneas de investigación son la educación indígena, interculturalidad, sustentabilidad y las políticas educativas para la atención de la población indígena y rural. En el episodio de hoy, Lupita nos hablará un poco de la investigación realizada durante el confinamiento ocasionado por la pandemia y nos compartirá su opinión respecto al papel que pueden jugar las y los investigadores educativos para atender los retos educativos en la coyuntura post-COVID. Acompáñenos en esta tercera temporada del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Pues muchas gracias, Lupita, gracias, bienvenida a esta tercera temporada del Faro Educativo. Hablemos de política y educación. Nos da mucho gusto que nos acompañes. En esta temporada queremos hablar un poco sobre los saldos que dejó la pandemia y a partir un poco también de tu trabajo, de tu investigación, que nos ayudes a hacer un balance. Me permito presentarte rapidísimo. Lupita es investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI Nivel 2 y de la Academia Mexicana de la Ciencia. Es doctora en políticas por la Universidad de York, en Reino Unido, y maestra en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es docente y directora de tesis en la maestría y el doctorado en investigación educativa de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación: educación indígena e intercultural en articulación con la educación para la sustentabilidad, políticas educativas para población indígena y rural, aprendizajes situados, ecofeminismos y educación. Ella desarrolló 2 evaluaciones nacionales de políticas educativas para población indígena en educación básica, ambas publicadas. Preside la Comisión Estatal para la Planeación y la Programación de Educación Indígena, del CIBE, y actualmente y desde el 2019 coordina junto con Juan Carlos Sandoval el proyecto CARE México, del cual se deriva el libro Aprendizaje Situado para la Sustentabilidad, a partir de historias locales sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas socioecológicas, entre muchas otras publicaciones académicas y divulgación. Qué gusto, Lupita, que nos acompañes. Tu currículo es muy amplio, lo corto aquí para poder dar paso a la conversación. Y le voy a ceder la palabra a Daniela Aiza y a Isabel Castilleja, ambas estudiantes de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Iberoamericana, quienes conmigo van a realizar esta entrevista. Bienvenida, muchas gracias. Primero que nada, agradecerte, Lupita, por acompañarnos. Y bueno, queremos empezar por preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre los saldos que dejó la pandemia? ¿Qué cosas buenas, qué cosas no tan buenas, qué cosas malas? ¿Y cuál sería tu balance sobre dichos saldos? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, Arcelia, y a ustedes que están aquí conmigo en esta entrevista, en la que pues puedo tener una plataforma también para compartir pues mis opiniones y lo que yo he observado en mi trabajo como investigadora educativa, así es que muchísimas gracias. Y bueno, sí, bueno, respecto a esta pregunta de saldos y de balance sobre la pandemia, quisiera empezar diciendo que a mí me parece que la pandemia es un parteaguas, un punto de inflexión en materia educativa y en otras, también en otros ámbitos, no solo por los saldos negativos, sino también por los aprendizajes que los diferentes actores pues deberíamos capitalizar. A mí me parece que, bueno, el sistema educativo mexicano antes de la pandemia padecía muchísimos problemas y retos que definitivamente se agudizaron con la pandemia, y esto nos obliga a definir el problema educativo de otra manera, es decir, actualizarlo y complejizarlo
Y ante los retos y las problemáticas que se exacerbaron con una pandemia que nos tomó por sorpresa y que ante la cual no teníamos soluciones hechas, ¿no? A mí me preocupa que un saldo de la pandemia sea no estar aprendiendo o no haber aprendido algo de lo que enfrentamos desde distintas posiciones, ya sea como docentes, como tomadores de decisiones, como investigadores educativos, como pedagogos, incluso como madres y padres de familia, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría compartir es pues una postura crítica que yo he mantenido de precisamente de la definición del problema educativo, que se ha planteado en general desde instancias internacionales y también desde estas instancias se han propuesto soluciones o estrategias. Pero me parece que esta definición del problema y estas soluciones que se plantean ignoran también muchas cosas buenas que ocurrieron y también hacen propuestas que en algún sentido me parece pueden vulnerar el derecho a la educación de calidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? Para ser más concreta. Yo tuve la oportunidad de hacer una revisión, pues diría exhaustiva de políticas, directrices, recomendaciones que diferentes instancias internacionales como la UNESCO, la UNICEF y a nivel regional, la OEA, la CEPAL, plantearon para atender la emergencia educativa por la pandemia. Y esto lo hice a partir de un estudio que me solicitaron para generar recomendaciones de política educativa para propiciar la permanencia de jóvenes indígenas en secundaria y bachillerato en una provincia argentina. Y fue muy interesante encontrar que en lo general los planteamientos de estas instancias internacionales iban orientados a que los estudiantes y las estudiantes lograran aprendizajes mínimos a través de currículos de emergencia, por ejemplo, como los que se diseñaron cuando ocurrió la crisis del ébola en África. Y tomaban este ejemplo, ¿no? Estos currículos de emergencia que priorizaban aprendizajes, pero que en general dejaban de lado o ignoraban que pudieron aprender los y las estudiantes en sus condiciones y sus contextos. Entonces, a mí me preocupa que un saldo de la pandemia sea digamos, que prevalezca esto que yo he llamado aprendizajes mínimos de los mínimos. Porque si bien antes de la pandemia ya se hablaba de lograr aprendizajes mínimos, indispensables, prioritarios, ahora estos se han vuelto a priorizar, se ha vuelto a priorizar a partir de lo prioritario, ¿sí? Y esta reducción o adelgazamiento, o como podamos llamarle, es una intención que me parece desde un punto de vista cuestionable e injusta, ¿no? Que las personas aprendan lo mínimo en un sistema que se alimenta de personas que no son críticas, que no han aprendido a reflexionar a partir de un pensamiento crítico, que no aprendieron a conocer, por ejemplo, la historia de un país o a desentrañar causas de la desigualdad que se padece, que no han sido entrenadas para cuestionar el statu quo. Y esto a mí realmente me parece que se exacerba cuando la intención es que los chicos o los jóvenes, los niños, las niñas, aprendan lo básico, lo indispensable, lo prioritario, y todo lo demás quede en segundo término. Yo también hablo como madre, además de investigadora educativa, soy madre, y sí puedo también alimentar mi opinión a partir de esto que observo como madre en las escuelas. Y pues sí, a mí me parece indignante este horizonte tan bajo, de tan pocas expectativas que se tienen de los jóvenes en las escuelas y que limitan su posibilidad de aprender más allá, ¿no? Más allá de lo que se está queriendo lograr en la actualidad y que atenta contra su derecho a aprender sin límites, ¿no? Este me parece el saldo como más negativo, más importante.
Y esto pues se alimenta también, por ejemplo, de diagnósticos de inicio de ciclo escolar que se orientan más precisamente a develar qué es lo que no han aprendido, es decir, el déficit que tiene como fundamento un currículo que fue diseñado para lograrse, para implementarse en la presencialidad, en otras condiciones, pero un diagnóstico que nos orienta a conocer qué otros aprendizajes que pueden ser valiosos como punto de partida para lograr otros aprendizajes se están dejando fuera de los procesos de aprendizaje. Ahora, quiero resaltar también algo positivo, pero poco valorado, que ha sido todos los aprendizajes que se lograron en el contexto familiar, comunitario entendido de una forma amplia, y también las familias como fuente de aprendizaje, independientemente de su nivel de escolaridad. Ahí hay conocimientos, hay saberes, hay estrategias para sobrevivir incluso en los contextos más adversos. Y las familias finalmente se convirtieron en los principales aliados aliadas de los y las docentes, porque pues le entraron al acompañamiento, al estar con los estudiantes, fungiendo como docentes o intentando hacerlo. Y mi pregunta ahí es, ¿cómo podemos pues capitalizar esta gran experiencia de crear y consolidar nuevas formas de participación de las familias? En ese sentido, pues mi balance es que ha habido como poca reflexión de la complejidad de lo que pudimos experimentar, de lo que pudimos aprender, y a mí me encantaría que pudiéramos capitalizar todo esto y hacerlo poniéndonos como otros lentes para definir los problemas educativos que hoy enfrentamos. Básicamente eso es lo que yo podría como compartirles así a grandes rasgos. Lupita, nos parece muy interesante lo que compartes. Y justamente aquí, por ejemplo, en la Ibero, hicimos una evaluación de qué aprendimos en la escuela en este año de pandemia. La hicimos el año pasado, presentamos resultados a principios de este año y en estos días, también muy recién, pudimos hacer un comparativo. Es una investigación que coordinó mi colega Luis Medina Gual, y es un comparativo porque no teníamos que hacer todavía algunos procedimientos estadísticos que los hizo el equipo coordinado por Luis para mirar justamente y poder hacer la comparativa entre los aprendizajes perdidos del currículo, ¿no? De matemáticas y de lenguaje y comunicación con los dispositivos de evaluación que aplicó en su momento Planea. Y justamente el otro día que los presentábamos aquí en la Ibero, comentábamos, ¿no? Y reconocemos que hubo aprendizajes, ¿no? Muy importantes, sociales, ¿no? A nivel familia, a nivel escuela, del nuevo vínculo, lo que está señalando un poquito. Sin embargo, sí nos preocupa que sí hubo aprendizajes perdidos en materia de matemáticas o incluso niños que estaban entrando en la pandemia quizá el primer año de primaria y terminaron cuando llevan a pasar a tercero, ¿no? Termina digamos, el distanciamiento, y de testimonios de algunas maestras de educación básica y dicen no saben leer, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que tú colocas. Sin embargo, te he escuchado en varios foros, te seguimos, y esta parte de resaltar los aprendizajes sociales, las cosas que sí nos deja la pandemia y las que tú señalas, tendríamos que aprender de eso también, ¿no? Entonces, fíjate, me parece interesante porque cómo lograr este balance, ¿no? Entre los aprendizajes, o sea, sí reportar y sí, señalar la importancia de tener evaluaciones que nos den cuenta de la pérdida de aprendizajes del currículo, ¿no? Y por otro lado, recoger historias, recoger voces, recoger testimonios, recoger lo que hicieron las escuelas, lo que hicieron las familias, para poder decir, bueno, estas otras cosas también importan y en esto sí podríamos tener saldos positivos. Entonces es un balance, ¿no? Por eso me parece muy importante, bueno, como hacer una anotación, una reflexión a partir de lo que dices, ¿no? Que es muy complejo y no es sencillamente solo perder los aprendizajes del currículo, sino pensar cómo vamos a trabajar desde la escuela en un nuevo contexto, una nueva coyuntura. ¿Qué podemos aprender de la pandemia para no repetirnos y para cambiar las cosas? Entonces, bueno, a partir de eso, pues queremos preguntarte más cosas. Le cedo la palabra a Isabel. Muchas gracias.
Bueno, primero que nada, darte las gracias, Lupita, por este panorama al que nos abriste. Quisiéramos preguntarte si nos puedes contar un poquito más sobre la investigación que estás realizando, que justamente se relaciona con los retos que ha tenido el sistema educativo, que hoy han sido agravados por la pandemia. Y muchas gracias. Pues precisamente lo que un equipo de personas del que formo parte estamos hoy haciendo, bueno, no hoy, desde 2019, eh, trata precisamente de cómo aprenden en contextos extraescolares. Y que me parece, como bien dice Arcelia también, a veces la pregunta es, ¿cómo los capitalizamos cuando hay aprendizajes que son indispensables y que es innegable que lo son? Por ejemplo, aprender a leer, escribir, hacer operaciones matemáticas básicas. Es decir, esto a mí me parece que es indispensable, más no es lo único. Y en muchas escuelas en las que hemos podido visitar y con docentes con los que hemos podido platicar, la política a nivel tanto macro como meso está orientando a que ese sea el énfasis principal, dejando de lado otros aprendizajes que a los que tienen derecho los niños, e incluso no solo por el derecho, sino tienen expectativas de aprender otras cosas, de otras asignaturas en otros campos que están dejándose de lado precisamente por esa priorización que me parece que debe hacerse, pero con un balance, ¿no? Con un balance de lo que van los niños a aprender a la escuela. Y nuestro proyecto precisamente a lo que apunta es a situar el aprendizaje. Y esta intención de situar el aprendizaje, digamos que lo que plantea es que los niños, las niñas, los jóvenes en diferentes niveles, modalidades, en diferentes contextos, puedan aprender tomando como punto de partida lo que saben, lo que han aprendido en su familia, en su comunidad, en su barrio. Y eso marca una gran diferencia porque supone, por ejemplo, una participación radicalmente distinta de las familias, sobre todo cuando son familias cuyo nivel de escolaridad es bajo y no puede colaborar o no puede apoyar en tareas, por ejemplo, o actividades que suponen un nivel de escolaridad más alto. Entonces, ¿qué pasa cuando se sitúa el aprendizaje? Que lo que los niños aprenden, saben, hacen, valoran de sus contextos, se convierte en punto de partida de los aprendizajes, se convierte también en complemento de otros aprendizajes esperados del currículum y se convierte también en un parámetro para hacer contrastes entre aprendizajes que se logran en la escuela de forma descontextualizada y otros aprendizajes que prevalecen en los contextos cotidianos. Y esa contrastación también propicia ¿cómo diría yo? Una posibilidad de transformar lo local, ¿no? No siempre lo local es lo mejor o lo que se aprende en el contexto familiar es lo mejor, pero necesitamos tener como parámetros para hacer esa valoración, comparación, para analizar, para determinar qué tenemos que cambiar en nuestra propia, digamos, dinámica cotidiana. Entonces, el proyecto que nosotros hacemos, desarrollamos desde la Universidad Veracruzana, trabaja con docentes directamente. Trabajamos con docentes en procesos que le hemos llamado de formación acompañada. Les compartimos nuestra propuesta y las invitamos a desarrollar lo que llamamos nosotros progresiones de aprendizaje situado, que lo que intentan es articular y conectar los conocimientos y las prácticas locales con precisamente los contenidos curriculares. Y esa articulación es un ejercicio muy interesante porque supone que los docentes primeramente conozcan los contextos donde enseñan y eso no todos lo han logrado. Entonces supone un proceso también
para los docentes un proceso formativo, un proceso de reflexión de su propia identidad docente, de su propio conocimiento del contexto donde enseñan, y eso permite que poco a poco vayan convirtiéndose también en actores no solo de la comunidad escolar, sino fuera de la comunidad escolar. Los docentes diseñan sus propias progresiones. Esto hace que pues se concrete una intención muy importante, que es que los docentes puedan determinar aprendizajes también que los contextos requieren, puedan crear sus propios materiales, puedan con su agencia determinar cómo pueden aprender mejor los niños, qué requieren aprender, no solo como ciudadanos globales, sino como ciudadanos muy, muy localizados en contextos que pueden ser muy diversos, algunos muy precarios, otros no tanto, algunos rurales, otros urbanos. Es decir, los docentes pueden lograr realmente contextualizar y diversificar los aprendizajes dependiendo de los lugares donde están situados, ¿no? Esto es básicamente lo que nosotros hacemos. Algunas personas nos dicen, pues entonces es como trabajar por proyectos, porque lo que ustedes proponen con una progresión es un proyecto. Sí, sería un proyecto, pero con una ética específica que nosotros, que define incluso al proyecto CARE, es cuidado en inglés, y que nosotros lo que proponemos es que todas las progresiones de aprendizaje, todas las asignaturas se aborden teniendo como centro el cuidado de sí mismo, de las demás personas y del entorno natural en donde vivimos. Y creo que ese es un saldo muy negativo de la pandemia, el que no se haya puesto en el centro hoy en la educación la importancia de repensar nuestra forma de habitar el mundo. Cuando esta pandemia se originó también por la grave crisis socioecológica que enfrentamos, y hoy por hoy yo no veo posicionado en el centro del debate educativo cómo podemos hacer para cuidar el planeta en el que vivimos, que es finito, que no nos va a durar para siempre, y cambiar nuestra relación con los seres que lo habitan. Entonces, el proyecto CARE sí busca que esa ética del cuidado y que esa ética del cuidado del entorno, de los seres que lo habitan, además de los humanos, se ponga en el centro. Entonces, no es una propuesta de educación ambiental, no tiene adjetivos. Lo que busca es que lo ambiental o socioecológico no requiera un campo específico, una asignatura o un tema, sino que pueda permear todo el proceso de aprendizaje. Eso es básicamente lo que hacemos. Lo hacemos a nivel no masivo, lo hacemos con docentes que se sienten interpelados, que voluntariamente quieren aprender, y creo que eso ha hecho que nuestro impacto, digamos, no sea súper visible, pero lo es a nivel micro, ¿no? O sea, lo es a nivel de los docentes y de las escuelas que se unen, con las que podemos colaborar, y básicamente que están aquí en Veracruz, en Yucatán, en Hidalgo y también en la Ciudad de México. Muchas gracias, Lupita. Qué interesante todo lo que nos comentas y nos compartes. Y justo surge pues esta reflexión de qué tendríamos que estar capitalizando a partir, como decías hace un rato, la pandemia marca un parteaguas, y tendríamos que estarlo capitalizando no solo desde la investigación y las experiencias que investigadoras como tú puedan recoger, sino más global, ¿no? Aquí señalabas varios ejes transversales, el tema de la sustentabilidad como algo que es impostergable. También se deja entrever justamente por el nombre, ¿no? El proyecto de cuidado, el tema socioemocional, ¿no? Otro tema transversal es la autonomía, ¿no? Y que justo fue una demanda de muchísimos profesores y profesoras en pandemia que decían, bueno, nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, y nosotros somos quienes estamos al frente de este trabajo a distancia o semiadistancia o en algunos casos desconexión por completo, ¿no? Y somos los que estamos resolviendo. Entonces ahí se necesitan como más apoyos y más despliegue de un respeto a la autonomía de lo que los docentes pueden hacer. Y creo que sí, nos da para mucho esta entrevista y todo lo que nos cuentas para repensar cómo tendríamos que
plantear una nueva escuela, ahora sí que una nueva escuela mexicana, pero sin el mote político, ¿no? Le doy la palabra entonces a mis colegas porque tienen algunas otras preguntas que quieren formularte. Gracias. Sí, muchas gracias, Arce. Lupita, a partir de todo esto que nos has compartido, cuál nos dirías que es el papel de la academia, de la comunidad de investigadores e investigadoras educativos en la coyuntura actual? Y bueno, sabemos que es un reto que la investigación oriente pues, a la toma de decisiones. Y justo también con lo que dice Isa nos surgieron las preguntas de qué le toca a la academia o qué pueden hacer los investigadores, ya que los retos son tantos que parecen abrumadores y la de incidencia parece chiquita. Incidencia. Bueno, pues este es un tema que a mí particularmente me preocupa y en el que he tratado de ser mucho más contundente desde hace unos años, en términos de siempre pensar cuando me planteo desde mi posición como investigadora, qué investigar, el pensar para qué, para quiénes, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido social de lo que me estoy planteando, de las preguntas que me estoy haciendo? En mis inicios no lo tenía esto tan claro y creo que en mi trayectoria, que tampoco es larguísima, afortunadamente me he podido dar cuenta de la importancia de justificar plenamente un proyecto de investigación educativa a partir de problemas que están pues lacerando muchísimas vidas de niños, de niñas, de jóvenes al tener una educación que no es de calidad, ¿no? Y que realmente los está formando para seguir alimentando un sistema que plagado de desigualdades, plagado de injusticias. Entonces, a mí me parece que como investigadores educativos esto lo tenemos que tener muy presente. Nosotros podemos actuar en diferentes ámbitos, dependiendo también de nuestra posición, de nuestras redes, de nuestra posibilidad de actuar a diferentes niveles. Tenemos que hacer muchos esfuerzos, creo, siempre los hemos tenido que hacer para tener una interlocución con los tomadores de decisiones, no solo a nivel federal, sino también estatal. Esto no es una tarea fácil y creo que se ha agudizado esa, digamos, esa cerrazón, la barrera para llegar a hacer propuestas, a dialogar, es cada vez más infranqueable, pero esto a mí personalmente me ha animado a tratar de incidir en el nivel micro, ¿no? Que son las escuelas, y que creo que ahí hay muchísima apertura. Los y las docentes, hay muchísimos que están ávidos de poder colaborar, de poder tener el acompañamiento de personas que estamos trabajando en lo educativo desde posiciones mucho más horizontales, desde posiciones más colaborativas, en las que no solo nosotros vamos a decir qué hacer, sino vamos a hacer con ellos, a poner manos a la obra, ¿no? En los retos que ellos están enfrentando. A mí me parece que para incidir tenemos que desarrollar nuestra capacidad de escucha de los actores, no en el sentido de recopilar datos o de construir datos, sino de escuchar realmente, genuinamente escuchar, para poder entender las preocupaciones que los docentes y las docentes tienen, las madres, los padres de familia y por supuesto también los y las estudiantes. Hemos estado digamos, muy centrados en lo que los adultos, en lo que las autoridades nos dicen, pero poco a veces escuchamos también a quienes están en las aulas, ¿no? Y que están ahí con expectativas, con intereses, con sueños, con necesidad de construir proyectos de vida integrales, plenos, y me parece que para incidir, esa es una clave, ¿no? La escucha.
Ahora, a mí me parece que también es importante que no desdeñemos esta incidencia a nivel micro, que muchas veces los proyectos se plantean como proyectos que pueden llegar a las autoridades, que pueden impactar a nivel nacional, llegar a las guías de los consejos técnicos. Es decir, hay pues obviamente expectativas de poder masivamente plantear propuestas, pero me parece que muchas veces es mucho más impactante hacerlo cuando lo hacemos de cerca, cuando lo hacemos con esta horizontalidad y con personas que voluntaria y genuinamente quieren ser parte de un equipo, ¿no? Entonces, esta forma de incidencia, pues es la que yo he estado, a la que le he apostado. Otra forma de incidencia muy importante que me parece también que en la que deberíamos entrar más los investigadores y las investigadoras educativas es el poner sobre la mesa de la opinión pública temas para que sean discutidos, reflexionados, para empezar también a cuestionar esto que nos dan por hecho, que parecen relatos incuestionables desde las autoridades educativas, desde las escuelas, y empezar también a ser más críticos, ¿no? De la atención educativa que los niños, las niñas, los jóvenes reciben. Y el posicionamiento pues, de opinión pública, de temas de opinión pública es importante a través de la divulgación, la difusión, de tener la capacidad de expresar lo que estamos produciendo, lo que estamos reflexionando en otros términos, en otros formatos. Eso es muy importante, creo, también para hacer visible la labor que hacemos, ¿no? Y bueno, a mí me parece que lo medular de la incidencia tiene que ver con realmente definir proyectos que apunten a la justicia social, educativa, epistemológica, a que sean proyectos que no solo se planteen resultados por escrito, para artículos, para libros, sino que sean proyectos que se planteen además también formas de que ese conocimiento que se genera tenga una utilidad concreta y tenga la posibilidad de trascender, ¿no? Esto que nos permite como investigadores ser parte de un sistema nacional de investigadores, de una universidad, sino realmente hacer nuestra función social mucho más visible. Lupita, querida, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharte, tu trabajo, tu opinión, tus saldos, ¿no? Y todo esto nos ha señalado la importancia de tener capacidad de escucha, de mirar de manera transversal el eje, por ejemplo, de sustentabilidad, el tema socioemocional. También señalabas el tema de la autonomía, ¿no? Como algo muy importante de poder que los docentes puedan diseñar sus programas, sus planeaciones a partir de su coyuntura, de su contexto, porque ellos son quienes están al frente en la escuela con las niñas y los niños. Nada más para cerrar, Lupita, y agradecerte muchísimo tu participación en el podcast del Faro, donde podemos encontrar tu trabajo, ¿no? Si nos gustaría cerrar con eso. Y muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Arcelia. Les agradezco mucho pues, el escucharme y darme este espacio. Y sí, bueno, como proyecto nosotros tenemos 2 libros publicados. Uno que se orienta a dar a los docentes algunas herramientas para situar el aprendizaje a través de nuestra propuesta de progresiones de aprendizaje situado. Y otra publicación que recoge ya algunas experiencias de cómo han trabajado los docentes con nuestra propuesta y por supuesto con todo lo que ellos aportan, innovan y nos enseñan también en diferentes escuelas de diferentes niveles
y en contextos rurales y urbanos. Y bueno, ese libro también pues da cuenta más de lo que podría ser un avance, ¿no? De lo que hacemos como proyecto en esta idea de acompañar y formar docentes que voluntariamente se unen, ¿no? a esta propuesta. Estos libros los pueden encontrar en la página personal, mi página personal en la Universidad Veracruzana, si lo buscan así, Mendoza Suani o Guadalupe Mendoza Suani V, ahí están estas publicaciones y otras que han sido también en espacios más de divulgación y de revistas en las que pueden pues también profundizar, y a nuestra página de Facebook que se llama Quer México, en donde pues pueden encontrar más las actividades que realizamos y cómo vamos haciendo presencia en diferentes escuelas del país. Pues sin más, te agradecemos muchísimo y estaremos siguiendo todo tu trabajo, Lupita. Muy buen día. Muchas gracias, un gusto.